En este problema tenemos cuatro masas: M1 de 2 kilogramos, M2 de 4 kilogramos, M3 de 2 kilogramos y una cuarta masa de 1 gramo, es decir, 10 a la menos 3 kilogramos, y están situadas en los vértices como aparecen en este cuadrado, tal y como nos dan las indicaciones en el enunciado. La primera pregunta que nos hacen es que calculemos cuánto vale la fuerza que van a ejercer las tres masas M1, M2 y M3 sobre la partícula que se encuentra en el origen de coordenadas de masa 1 gramo. Para resolver el apartado vamos a aplicar el principio de superposición, que básicamente consiste en que calcularemos la fuerza que ejerce cada una de las masas M1, M2 y M3, y la fuerza resultante va a ser la suma vectorial de esas tres fuerzas. La fuerza que ejerce M1 sobre M mayúscula tiene la dirección de la línea recta que une ambas masas, tiene el origen en la masa M mayúscula y el sentido es hacia M1, porque es una fuerza atractiva. M1 atrae a M mayúscula. El módulo de la fuerza F1 viene dado por la ley de la gravitación universal, constante de gravitación universal por el producto de las masas involucradas, M1 y M, dividido por la distancia que hay entre ellas al cuadrado, que es la longitud del lado del cuadrado. Sustituyendo los datos del problema, la constante de gravitación universal, M1 son 2 kilogramos, M mayúscula 10 a la menos 3, y la longitud es 1 al cuadrado, tenemos 1,33 por 10 a la menos 13 newtons. Como F1 tiene la dirección del eje OI y el sentido es positivo, vamos a escribir el vector correspondiente. F1 lo vamos a poder escribir como 1,33 por 10 a la menos 13, y le corresponde el vector unitario J, newtons. M3 va a atraer a M mayúscula con una fuerza que vamos a llamar 3. Tiene la dirección de la línea recta que une ambas masas y el sentido es desde la masa M mayúscula hacia M3, porque M3 atrae a M mayúscula. Repito, el módulo de F3 vendrá dado por la constante de gravitación universal, M3 por M mayúscula, dividido por la distancia que hay entre las dos al cuadrado, que vuelve a ser el lado del cuadrado. Como M3 es igual a M1 y la distancia que hay entre M3 y M mayúscula es el lado del cuadrado, como ocurría entre M1 y M, el módulo de la fuerza F3 coincide con el módulo de la fuerza F1. Pero en este caso F3 tiene la dirección del eje X y el sentido positivo, así que le corresponde el vector unitario I, newtons. M2 va a atraer a la masa M mayúscula en la dirección de la diagonal del cuadrado. La fuerza tiene origen en la masa M mayúscula y apunta hacia M2. El módulo de esta fuerza viene dada por la ley de la gravitación universal una vez más. Las masas involucradas son M mayúscula y M2. Y la distancia que hay ahora al cuadrado es la longitud de la diagonal, que voy a llamar X al cuadrado. Este cuadrado se descompone en dos triángulos rectángulos. Los catetos miden 1 metro y la diagonal, que es la hipotenusa, mide X, que es lo que tengo que calcular. Así que voy a aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo. X cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. X cuadrado es igual a 2. X, la diagonal, la longitud de la diagonal, es la raíz cuadrada de 2 metros. De modo que el módulo de F2 viene dado por la constante de gravitación universal, por el producto de estas dos masas, M2 son 4 kilogramos, M mayúscula 10 a la menos 3 kilogramos, todo ello dividido por la longitud de la diagonal, X al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. Siendo el resultado otra vez de 1,33 por 10 a la menos 13 newtons. Pero el vector F2 no está alineado con los ejes, así que voy a descomponerlo sobre ellos. F2 tiene una proyección sobre el eje X que vamos a llamar F2X y otra sobre el eje Y que vamos a llamar F2Y. Este ángulo alfa sabemos que es de 45 grados porque tenemos un cuadrado
Por lo tanto, la diagonal forma 45 grados con cualquiera de los dos lados. En este triángulo rectángulo, el seno de alfa será igual al cateto opuesto, que es F2i, dividido por la hipotenusa, que es el módulo de F2. De modo que F2i es igual a F2 por el seno de 45. Como F2, el módulo de F2 lo hemos calculado antes, 1,33 por 10 a la menos 13, si lo multiplicamos por el seno de 45, obtenemos 9,4 por 10 a la menos 14 newtons. Y le vamos a asignar el carácter vectorial a esta componente. Vamos a ponerle la flecha de vector y F2i está situado sobre el eje OI, en la dirección, en el sentido positivo. Por lo tanto, le va a corresponder el vector unitario J. En este triángulo rectángulo, F2x es el cateto contiguo, así que podemos escribir el coseno de alfa, que es el coseno de 45, como el cateto contiguo F2x dividido por la hipotenusa, que es el módulo de F2. F2x será igual a F2 por el coseno de 45, y como el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, F2x es igual a F2i. Le vamos a asignar el carácter vectorial. Como F2x se encuentra en la dirección del eje OX y en el sentido positivo, le corresponde el vector unitario I. Voy a liberar espacio en la pizarra y voy a quedarme con la información que necesitamos para continuar. A estas alturas del problema tenemos dos componentes sobre el eje OX, que son F2x y F3, y otras dos sobre el eje OY, que son F2i y F1. La suma de F2x y F3 me va a dar una componente, solo una única componente, sobre el eje OX. Si hacemos la suma, obtenemos 2,27 por 10 a la menos 13 y newtons. Y esta es la componente X que nos va a quedar resultante en el eje correspondiente. Voy a dibujarla, voy a borrar estas dos y voy a poner solo esta. Hacemos lo mismo en el eje OY, solo tendremos una fuerza resultante al sumar estas dos, F2i más F1. Como los valores de F1 y F2i coinciden con los de F3 y F2x en módulo, el resultado es el mismo, salvo que tiene la dirección y el sentido positivo del eje OY, por eso ponemos J. La suma vectorial de estos dos vectores es la fuerza resultante y es la solución del problema. Para dibujarlo, lo que vamos a hacer es hallar la suma vectorial de estos dos vectores. Construimos, como los dos módulos son iguales, el de Fx y el de Fi, nos va a quedar un cuadrado. La diagonal de ese cuadrado, en la diagonal de ese cuadrado, se encuentra el vector resultante, f. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Haciendo el cálculo, sale 3,21 por 10 a la menos 13 newtons. El ángulo que forma este vector con la horizontal vamos a llamarlo beta y sabemos que es de 45 grados, porque si los dos lados son iguales vamos a tener un triángulo rectángulo isósceles, así que este ángulo tiene que ser de 45, pero vamos a comprobarlo y así practicamos con trigonometría. La tangente de este ángulo en este triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto, es decir, el seno, Fi, el módulo de Fi, dividido por el cateto contiguo, que es el módulo de Fx. Como Fx y Fi son iguales, esto es igual a 1. De modo que el arco cuya tangente es 1 es el de 45 grados. Y así terminaría este problema.